la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día. Tiene que ver con la comprensión y la explicación Buenos días, buenas noches. El tema que tenemos el día de hoy tiene que ver con la eventual participación de Colombia en la OECD y su influencia en la educación, la ciencia y la cultura. Como sabemos, el gobierno nacional viene tocando con insistencia a las puertas de la OECD, es decir, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el grupo de los países más desarrollados en todo el sentido de la palabra en el mundo. Y con toda seguridad se trata de los países cuyas economías y desarrollo social son los más pujantes en el mundo hoy en día. Digamos entre paréntesis que al margen de la OCDE, al lado de los países de la OECD, están otros grupos de países, el G20, en ocasiones también denominado como el G20+1, el G7 y otra serie de clasificaciones de las cuales nos ocuparemos en futuros programas. El caso colombiano es muy interesante desde el punto de vista político, pero queremos también estudiar su incidencia en la educación y la ciencia y la tecnología. Como recordaremos, el gobierno colombiano fue calificado en 2 ocasiones como gubernamentalmente fallido en los gobiernos pasados de Ernesto Samper y de Andrés Pastrana. En muy poco tiempo logró, sin embargo, convertirse el país en uno de los más deseados, más promisorios, hasta el punto de situarse en el grupo de países CIVETS, conjuntamente Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, como la segunda fila de los países BRICS, es decir, de las economías emergentes. El esfuerzo del gobierno colombiano tiene que ver con el afán del Estado por ser incorporado dentro de una economía sólida, robusta, con planes, digamos, muy sólidos en todos los ámbitos. Con respecto a la ciencia y la tecnología, es muy importante este aspecto. Históricamente, desde que se creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 1991, digamos, cuando en el momento en el que se crea la Constitución del 91, se crea Colciencias y demás, cuando se crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, la misión de los sabios propone que el ingreso, digamos, que el aporte del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología fuera del 1%. Desde 1991 hasta la fecha, Colombia jamás ha subido más del 0.5% la inversión estatal gubernamental en ciencia y tecnología. Como consecuencia de esto, en los indicadores internacionales, Colombia no aparece para nada en ciencia y tecnología, porque en los indicadores macroeconómicos internacionales, cada vez que una cifra está por debajo del 0.5%, por defecto, por default, es eliminada. Desde este punto de vista, Colombia en materia de ciencia y tecnología, y entonces de consumo, tenemos que decir también de educación, es sin ninguna duda un país subdesarrollado. Pues bien, uno de los requerimientos fuertes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuyas oficinas centrales se encuentran en París, es que el país tiene que cumplir con una serie de requisitos y de condiciones importantes para poder ser admitido. El día de hoy queremos considerar la forma como estas exigencias de la OECD o de la OCDE tienen que ver con la ciencia y la tecnología. En materia de universidades, en el más importante de los rankings que se publica cada año, el mes de agosto, no aparece aún
ninguna universidad colombiana dentro de las 500 mejores, me refiero al ranking de Shanghái. No obstante, es cierto que son múltiples, son diversos los rankings internacionales, pero ya en otros, notablemente el QS o en el Times Education, ya aparecen algunas universidades colombianas entre las mejores en el mundo. Los criterios son diferentes, las formas de medición, de apreciación, digamos, varían de un caso para otro. Las universidades es la punta de lanza, es, digamos, la avanzada para poder considerar la importancia que tiene o que puede tener la ciencia y la investigación. Colombia debe poder invertir por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto, algo que no se ha hecho hasta la fecha porque el grueso históricamente de la inversión nacional ha ido en la guerra, digamos eufemísticamente, el sector defensa. Todas las políticas sociales, todas las políticas de conocimiento jamás se han acercado al presupuesto de defensa o de guerra. Como es sabido, el presupuesto nacional de defensa es uno de los más elevados en el continente y también incluso uno de los más fuertes en el mundo, proporcionalmente a población y riqueza. Apenas este año el presupuesto en educación es algo superior al de defensa, pero aún el presupuesto en ciencia y tecnología, y para decirlo políticamente, la locomotora de la innovación, la locomotora del conocimiento, etc., no despega y hay problemas serios. Por ejemplo, el lugar de Colciencias, la importancia de Colciencias, es un departamento, no tiene el valor de ministerio y demás, una serie de discusiones que son conocidas por parte del país. En síntesis, hay que decir que es deseable en este caso que Colombia se encuentre tocando las puertas de la OCDE, porque eso va a beneficiar por exigencia misma de la OCDE, no por deseo del país, porque históricamente no ha sido así jamás, no por deseo del gobierno, porque nunca ha sido esa la forma, va a promover, tiene que hacerlo, conjuntamente con otra serie de temas que en el momento no cabe considerar, por ejemplo, infraestructura, conectividad, aeropuertos y otros. Digamos entre paréntesis que la OCDE le entregó una lista de chequeo, un checklist al país y regularmente, digamos cada 3, en algunos casos cada 4 y también, dependiendo de los ítems de los asuntos, cada 6 meses, hay una comisión que chequea cómo va el cumplimiento del país en estos aspectos. Ya veremos en los próximos años cómo avanza el proceso. A ustedes por su atención, muchas gracias, buenos días, buenas noches.